Comenzamos una nueva semana en la UNAM Responde y los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos. Hoy que vamos a hablar de un proyecto que nos lleva a conocer lo que sucede más allá de los laboratorios. Se trata de Rock Lab, una iniciativa de TV UNAM y de la DGDC. Además, como cada lunes, tenemos la voz del doctor Carlos Rosales, que esta tarde nos habla sobre dietas. Les tenemos algunas recomendaciones para saber cuánta agua debemos consumir y tenemos también algo de psicología. Quédense con nosotros. Y comenzamos la semana con mucho ritmo, ciencia y música, para conocer a los científicos más rockeros en Rock Lab, una serie de TV UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que nos cuenta cómo la música inspira y mueve a las científicas y a los científicos a crear grandes proyectos. Y bueno, para conocer todos los detalles, ¿quién mejor que Manuel Suárez Lastra, el titular de esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia, conductor del programa que vemos aquí en TV UNAM, Rock Lab, y además quien fue miembro de grupos como Guillotina y Motor? ¿Cómo estás, Manuel? Hola, qué padre que me hayas invitado. Un saludo a todo el público y qué padre estar aquí otra vez. Pues tenías que estar aquí porque hemos hablado de muchos proyectos a partir de que estás en esta dirección y me parece en particular que te toca de muchas maneras por tu formación. Comencemos definiendo de qué se trata, de rockeros que hacen ciencia o de científicos que son rockeros. Pues un poquito de las dos y en realidad esa era como la premisa inicial del programa, pero creo que a medida que hemos grabado los diferentes episodios se ha ido transformando un poquito, ¿no? ¿Qué es Rock Lab? Bueno, es un programa de ciencia y música, ¿no? Siempre hay un grupo en vivo que toca y siempre tenemos al menos un científico invitado y a veces los propios músicos son científicos o los científicos de alguna manera están relacionados con la música o con el arte, ¿no? Okay. La idea original era decir, a ver, vamos a hacer un programa de científicos que hacen música y entonces que la música los inspira en la ciencia y la ciencia los inspira en la música. Y aunque hay bastantes, no son tan fáciles de conseguir. Sí, me imagino que no. Y entonces, en realidad, lo que empezamos a ver era que que podíamos encontrar formas de conexión entre la música, el arte y la ciencia que eran muy interesantes y que no necesariamente los tenían que hacer las mismas personas, ¿no? Entonces, se ha ido transformando el programa un poquito y entonces ahorita lo que tenemos son o científicos o artistas que hacen o arte relacionado con la ciencia o ciencia relacionada con el arte y además una banda que además pues, en la música evidentemente hay ciencia, como en todo hay ciencia. Y han sido experiencias padrísimas. Estuvo hace poquito, por ejemplo, Diego Trujillo, que es un artista plástico que utiliza cosas científicas, entonces tiene un sintetizador que cuando lo conectas a una pera suena diferente que cuando conectas una planta, ¿no? Okay. Entonces, y en eso hay una conexión, ¿no? O también tenía esta caja que a partir de sonidos tiene una inteligencia artificial que relaciona esos sonidos y hace una obra de arte con base en los sonidos. Entonces, si suena una multitud, hace algo que parece una multitud, o sea, una cosa increíble, ¿no? Suena a una locura, suena a experimentar y suena a divertirse. ¿Qué de todo esto se quiere compartir con el público, con los públicos, pero también con quienes han formado y serán los invitados, digamos, de esta serie? Pues bueno, y justamente a eso iba, ¿no? Junto con eso siempre ha habido bandas. Entonces, por ejemplo, en el segundo programa que acaba de suceder la semana pasada, invitamos a Mamá Zeta, que es una banda de los 90s, finales de los 80, mediados de los 80s y principios de los 90s. Esa banda, en la agrupación, hay dos científicas. ¿No? Científicas. En otra banda de las que invitamos, que se llaman Los LEDs, la vocalista también es una psicóloga así súper top, ¿no? Que después invitamos como invitada científica. Entonces, de alguna manera como que vamos ligando estos temas de ciencia
con las propias bandas. Y hay una dinámica muy padre, porque el programa empieza con una entrevista al científico, después toca la banda, y luego la banda se une a la conversación. Y hablamos de música y la relación con la ciencia. La verdad es que es un programa súper divertido, se va como agua. Yo cada vez que grabo es así de ya se acabó, no lo puedo creer. Quiero otras 2 horas de programa. Cuéntanos cómo se hace un poquito la planeación, entendiendo esto que ya nos decías, que se ha ido, digamos, como transformando a partir de la idea y de cómo se materializó en un programa de televisión que ya podemos ver en TV UNAM y que además si no los vieron hay que hacer el anuncio, lo pueden hacer a través del canal de YouTube también de esta televisora. Y está bajo demanda también en la página de TV UNAM. Muy bien, pues ahí está esta doble posibilidad. ¿Cómo se planea? Es decir, ¿cómo se hace este trabajo de selección que dices, no es como tan fácil encontrar estos científicos que nos puedan hablar, pero que además tengan como estas 2 pasiones muy a flor de piel? Pues mira, la verdad es que el equipo es formidable. O sea, no sé cuántas personas trabajan en el, pero cuando ves los créditos del programa son muchas, ¿no? Y entiendes por qué. Son decenas de personas que están trabajando en la producción, en la planeación, el día de la grabación, y todos son fenomenales. Y mucho es de platicar, ¿no? Decir, se me ocurre una persona, se me ocurre esta otra persona, esta banda, no, ese día no puede, mejor, ¿cómo ves a estos otros? O sea, es como mucho de conversación. Hay muchos que son como naturalmente personas que tendrían que estar ahí, ¿no? Por ejemplo, estuvo en el primer programa que grabamos, que todavía no se transmite, el invitado fue Pepe Franco, que bueno, pues, además de ser astrónomo y divulgador y un súper científico y súper cuate, también toca el bajo, ¿no? Entonces, de hecho, él palomeó una canción con la banda invitada que se llama, de ese programa que se llamaba Argis. Y la verdad es que o sea, aunque sí hay una planeación muy fuerte en términos de, bueno, tú sabes, ¿no? La producción de un programa de televisión que tiene un set, que tiene una escenografía, que tiene las personas invitadas. Además, lo grabamos enfrente de un público en vivo. Entonces, bueno, cuando combinas todo eso, mayor reto. O sea, la planeación es todo un reto, ¿no? Pero ya cuando estamos grabando el programa, la verdad es que sí hay mucha improvisación, ¿no? Porque, pues, a ver, tú lo sabes, ¿no? Empiezas a entrevistar a alguien y pues, la plática se puede ir para un lado, para otro. De repente te das cuenta de que hay cosas que no tenías pensado preguntar. Justo para allá. Y que la plática Justo para allá iba, porque ¿no? quienes estamos de este lado, pues sabemos de qué se trata. Se trata de saber quién es tu invitado, de preparar, de ver por dónde justo llevar a la entrevista, aunque se pueden dar muchas sorpresas durante la plática, y eso también aplica muy bien en muchos casos. Pero ¿cómo haces, cómo se va estructurando para que no pierda esta esencia en la que pensaron, a pesar o con toda la improvisación, de compartir este mensaje de cómo se dan estos vínculos entre la ciencia, la música y el arte? Pues yo investigo a los invitados, ¿no? O sea, a las bandas, a la mayoría siempre las conozco, porque pues por estar en el medio desde hace mucho tiempo. En ambos medios. En ambos medios. Pero te tienes que poner al día, ¿no? Entonces, pues no me acuerdo de todos los discos que han tenido todas las bandas de rock mexicano en toda su historia, pues no. No hay más. No hay forma, ¿no? Entonces sí, pues me pongo a investigar en qué disco van, qué es lo más reciente que han hecho, si no ha habido cambios de integrantes, acordarme de cómo se llaman todos, ¿no? Ese tipo de cosas y hacer memoria como de la historia de la banda. Para de ahí tener una serie de preguntas que hacerles. Y en el caso de los científicos, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante que han hecho? A veces son científicos, a veces son divulgadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante que han hecho? ¿Qué es lo que han publicado recientemente? ¿Qué les gusta? ¿Por qué medios se mueven? Y antes del programa siempre platico con ambos. Y eso cambia todo, ¿no? Porque tú tienes una idea, les haces una pregunta sobre, oye, entonces esta publicación, y te dicen, no, pero esa no es la buena es esta otra, ¿no? Y entonces cambiamos todo lo que habíamos preparado para la entrevista pensado, exacto, de hoy. Pero eso hace que sea muy dinámico y que justamente tenga pues una partecita de improvisación
que hace que sea más vivo y más interesante y más fluido. Cuéntanos justo de esto, de cómo se da la grabación, porque tiene este plus de tener a público en vivo. No solamente se trata de llevar la plática, de que los músicos estén ahí interpretando, que es una cosa importante en términos de sonido, que son muchas cosas que se tienen que cuidar para que se vea y se escuche bien en televisión y en cada uno de los programas, pero el tener el público en vivo ahí, ¿qué les da? Pues fíjate, empiezo desde la planeación. El equipo de producción de TV UNAM llega al set, que es en el teatro de la DGDC, Jorge Flores, desde el día anterior de la grabación. Normalmente grabamos los martes y el equipo llega el lunes. Entonces preparan todo. El set es una cosa, ahora que va en el programa, el set es una cosa padrísima, o sea, la verdad tiene un look así sensacional. Y el día anterior, ya el día de la grabación, pues igual, o sea, la banda tiene que llegar desde las 12 del día porque tiene que haber una prueba de sonido, tanto para para el público que está presente y que entra unos minutos antes de que empiece el programa, como para televisión. Las ¿no? cuestiones son técnicas, dos mezclas diferentes y tienen que sonar. Y una de las cosas que sí te puedo decir es que verdaderamente yo, de todos los programas musicales que he visto en México en mi vida, yo en serio creo que este es uno de los que mejor suenan. O sea, las bandas realmente suenan bien porque le hemos puesto mucho énfasis en que el sonido que se transmite tiene que ser de ultra primer calidad. Y vale toda la pena hacer un reconocimiento a todo el equipo técnico, que es todas esas personas que, como dices, los podemos leer en los créditos, pero que están todos los días haciendo que un programa como ese y como este funcione, porque quienes estamos a cuadro somos muy poquitos, pero se trata, la televisión al menos, de trabajo en equipo, trabajo en dominó, así que un reconocimiento a todos ellos. Cuéntanos sobre los invitados, quiénes son, sobre los científicos que hacen, hablando un poquito de esta selección en cuanto a disciplinas. El género es, por supuesto, rock, pero ¿cómo se van conformando, digamos? Pues ha habido de todos los temas. O sea, Pepe Franco, que es astrónomo, hubo un divulgador, Andrés Cota, que es más bien biólogo. Que está también aquí en TV UNAM. Exacto, que además es increíble. Ha habido psicólogas. Te digo, ha habido artistas que más bien hacen como experimentos, casi como experimentos científicos, es una parte de su obra artística. Entonces, la idea es tener como todo un abanico de disciplinas, ¿no? Y sobre todo hablar de temas que son interesantes y que son fáciles de hablar. O sea, no nos podemos hablar sobre relativismo con teorías fórmulas, complicadas. ¿no? O sea, eso quería preguntarte. ¿Qué tan presente o qué tanto peso tiene el que haya conocimiento, el que haya ciencia, digamos, como esta parte de la divulgación, de compartir con el público para atraer quizás nuevos intereses, despertar nuevas vocaciones? ¿Y qué tanto es, digamos, un programa de entretenimiento que, por supuesto, también vale toda la pena? Yo creo que es más un programa de entretenimiento, pero donde la parte científica, aunque brindamos información que es importante y que es interesante, la parte científica más bien es como divertida y como impresionante, ¿no? Que dices, ¿a poco sí, no? Entonces, por ejemplo, en la plática que tuvimos con la psicóloga, es una psicóloga que se dedica a dar terapia con música. Entonces nos explicaba cómo el cerebro humano tiene diferentes reacciones a diferentes estímulos, y la música es uno de ellos. Y justo con la música tú puedes despertar diferentes vivencias y llevar como una terapia que es mucho más tranquila y mucho más amable, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y bueno, te explicaba toda la parte de las partes del cerebro. Las conexiones. Las conexiones y toda esa cuestión que no puedo repetir, pero lo hace muy interesante y te quedas así como de, órale, wow. Y entonces esa conexión justamente entre la música y la ciencia, que no necesariamente, o sea, que están súper conectadas, pero no necesariamente los vemos todo el tiempo, ¿no? Eso es importante. No lo puedes repetir porque lo vives, vamos, de manera diferente, quizás no es tu especialidad, pero lo vives en tu vida cotidiana. ¿Qué tanto, en tu caso, se dan estas conexiones entre la música y la ciencia? ¿Qué tanto inspira una disciplina a la otra o un trabajo al otro? No, yo creo que se complementan. O sea, no es que inspire uno al otro. O sea, yo siempre he dicho que la música y la ciencia suceden en horarios distintos. Pero pues soy la misma persona y es parte de mi vida. Y lo que sí es cierto es que yo sí estoy muy consciente de toda la parte como técnica y científica detrás de
de los fierros con los que haces música, ¿no? Entonces, toco la guitarra, pero sé cómo funciona la guitarra y sé cómo todos los pasos. No podría ser una guitarra, claro, ¿no? Pero sí entiendo cómo funciona. Y al entender cómo funciona, puedes tener como una visión diferente de qué hacer con ella, ¿no? Y del potencial que tienes. Hace poquito, ves que tengo otro programa, el de claro, Súbele a la Ciencia, sí, el que ya platicamos aquí, el que tampoco podemos ver. Y Súbele a la Ciencia, por ejemplo, tiene una sección tiene una red, un Instagram que ha sido muy exitoso, y una de las cosas que hacemos son reels de ciencia. Entonces, por ejemplo, el otro día, uno de los más exitosos que hemos tenido, que ya tiene más de 100,000 vistas, es uno sobre los acetatos, ¿no? Sobre cómo funcionan los acetatos. Y es justamente la ciencia detrás del acetato. Y lo explico de una manera súper sencilla. Hasta tuvimos ahí como unos mensajitos medio de hate, así como de... que siempre hay también. Sí, bueno, al revés, de eso vivimos, ¿no? Pero es interesante porque algunas personas decían, ay, ¿a poco alguien necesita que les expliques eso? Y pues sí, ¿no? O sea, sí, y claro. Lo tienes que explicar de la manera más cotidiana y más coloquial posible. Y tiene que ver con esa curiosidad que se va generando y despertando. Exacto. Con programas. Es dejar el hilito para que alguien lo jale. Exacto, y puede tener efectos más a largo plazo. Hablemos justo de estos efectos. ¿Por qué el público tendría que ver Rock Lab? ¿A quién está dirigido y cuál ha sido la experiencia de quienes los han acompañado en estas grabaciones? Bueno, yo diría que hay que verlo porque no hay muchos programas musicales. Punto número 1. Es el número 1. Y menos en la televisión pública, ¿no? Sí. O sea, ha habido en la historia, pero sí, ahorita en este momento... es el que tenemos. Me animo a decir que es el único que tenemos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Otro porque es un enfoque diferente, ¿no? Y entonces no nada más es la música. Tenemos una cápsula, por ejemplo, que se llama Efecto Doppler, donde hablamos de diferentes temas, ¿no? Inteligencia artificial y música. O sea, cómo funcionan las grabaciones o las conexiones entre el cerebro y la música, ¿no? Entonces, siempre esas cápsulas que se llaman Efecto Doppler tienen algún tema de cómo se une la ciencia con la música. Y eso es una cosa que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Y además las entrevistas con los científicos, la verdad es que son bien interesantes y son súper alivianadas, o sea, no hay ningún tipo de lenguaje complicado, ¿no? Son realmente pláticas. Y pláticas tienen una parte sobre la ciencia, pero mucho sobre las experiencias personales de los científicos en relación a la música. Y eso lo hace también muy diferente. Pues no hay más motivos, queda ahí más bien la invitación abierta a revisar ya estos 2 programas si se los perdieron y a seguir disfrutando de Rock Lab el último martes de cada mes aquí en la señal de TV UNAM, así que esperamos el próximo... A las 9:30 de la noche. 9:30 de la noche con repetición el domingo siguiente, también en el mismo horario, entonces estemos atentos al próximo estreno que sucederá el próximo 29 de abril. 29 de abril. Y mientras pues te seguimos viendo ahí en Súbele a la Ciencia, Super. También en Los Pumitos, aquí en Ciudad Universitaria y en las diferentes actividades de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Muchas gracias, Manuel Suárez Lastra. Y mucho éxito en este y en todos los demás proyectos que tienen que ver con hablar de la ciencia, de la divulgación, pero el gusto por dedicarse a cualquiera de estas disciplinas. No, qué padre. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio de TV UNAM. Y nos vemos en Rock Lab, ya saben, por TV UNAM. Y ahora les platico que la Facultad de Psicología se ocupa de uno de los grandes retos del siglo XXI y organiza el taller gratuito Dándole Vuelta al Estrés, donde ofrecerá estrategias para identificar y reducir el impacto del estrés en nuestra vida cotidiana. Habrá 3 grupos, 2 presenciales que se llevarán a cabo miércoles y jueves y uno más en línea los días miércoles por la noche. Las sesiones comienzan el 2 de abril y terminarán el próximo 5 de junio y está dirigido a todos los estudiantes universitarios. Lo único que deben hacer es llenar un formulario que pueden descargar en las diferentes redes y en el sitio de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Si bien las dietas restrictivas no son siempre la mejor opción para bajar de peso, son muy usadas y en ciertos momentos estos lineamientos de forma repetitiva, seguirlos, vamos así, puede ocasionar daños en diferentes órganos, como sucede con el sistema circulatorio, de lo que nos habla hoy el doctor Carlos Rosales. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes.
Hemos visto que la obesidad es un problema cada vez más serio en México y para combatirlo muchas personas recurren a las dietas. También hemos visto que en general hacer dietas no funciona muy bien, pero ahora hay unos estudios recientemente publicados sobre ratones que nos dicen que hacer dietas repetidas puede ser aún más negativo para nuestro sistema circulatorio. En ratoncitos que tenían dieta alta en calorías se encontró que en sus venas y arterias se empezaban a formar placas ateroscleróticas y estas estaban infiltradas de células inflamatorias, principalmente los leucocitos llamados neutrófilos. Cuando los animalitos regresaron a una dieta baja en calorías, las placas no cambiaron mucho, pero sus células inflamatorias ya no se acumulaban en las arterias. Al regresar a una dieta alta en calorías, se encontró que las células que infiltran las arterias son aún más inflamatorias y en mayor cantidad. Incluso hay células inmaduras que provocan a una inflamación aún mayor. Y esto lleva a la formación de placas ateroscleróticas aún más grandes. La conclusión es que repetir dietas alta en calorías, baja en calorías y así sucesivamente varias veces puede fomentar aterosclerosis. La conclusión es, no hay que hacer dietas. Mejor es llevar una dieta larga, constante, de muchos alimentos diferentes y todos en pequeñas cantidades. Eso ayudará a mantener nuestro peso bajo. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. UNAM Global TV nos cuenta sobre los beneficios que el agua trae a nuestro organismo y qué sucede con los riñones y la hidratación, por ejemplo, en temporada de calor. Los detalles en la siguiente historia. La composición del cuerpo está básicamente constituida por agua, por líquido. El 70% de lo que somos tiene que ver con líquido, con agua. Y permite que nuestro cuerpo funcione. Una vez que uno empieza a dejar de tomar agua, las células empiezan a sufrir. Entonces comienza la sed, la deshidratación. Evidentemente, un mecanismo de alerta, de aviso de que necesitamos agua es la sensación de sed, porque se secan lo que llamamos mucosas de la boca y eso es algo que a veces nosotros desestimamos. Por eso entramos en estados de deshidratación permanente que condicionan algunas enfermedades. Aunque es común la idea de los 8 vasos diarios, en realidad no hay una cantidad fija de cuánta agua ingerir al día. Esta varía entre cada persona por su edad, composición corporal, condiciones ambientales y otros factores. Si realizan alguna otra actividad, por ejemplo, actividad física, si esa actividad física es extenuante o no es extenuante, si esa actividad física se realiza en un ambiente frío o en un ambiente cálido. Otros factores muy importantes en las mujeres, por ejemplo, si están embarazadas o incluso, más importante, si están lactando. Todos estos factores van a ser importantes para ajustar el consumo individual de cada individuo del agua. Una buena hidratación tiene impactos en todos los sistemas del organismo. Desde la piel, en la digestión, el intestino, los músculos, por supuesto, en el riñón principalmente. Es en donde más se utiliza o se procesa el líquido o el agua que ingerimos. La Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos indica que en promedio una persona produce 1.5 litros de orina al día. Por tanto, lo ideal es beber para saciar la sed y generar una orina de color amarillo claro o incolora. El agua nos beneficia porque permite que el riñón realice estas funciones y esto va a mantener la hidratación no solamente del riñón, sino del resto de las células, al filtrar, al absorber y al reabsorber. Todo se genera en el riñón.
El no consumir el agua necesaria trae efectos inmediatos, pero también a largo plazo. Tomemos en cuenta estas recomendaciones. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Y también agradezco a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día desde nuestras instalaciones en TV UNAM y también desde el máster. Y nos encontramos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.